bastante trágico, piloteaba un helicóptero que terminó cayendo. Sebastián Piñera, que fue presidente 2 veces en Chile. Esto generó obviamente un revuelo muy importante por lo trágico de la noticia, pero además de que se empiecen a pronunciar la mayoría de los líderes políticos de la región. Uno podrá decir Sebastián Piñera, un hombre de derecha, bueno, obviamente, por ejemplo, Javier Milei, Iván Duque, expresidente colombiano, etcétera, iban a hablar sobre el tema. Pero también se pronunció, por ejemplo, Lula, el presidente de Brasil, y también Cristina Fernández de Kirchner, que en un tuit a mí me llamó mucho la atención, que remarcó que era un hombre profundamente democrático. Esto ya a mí, ahí ya dije, acá pasa algo. De ruido. De mínima es más complejo. Es más complejo. Pero después vino el actual presidente chileno, Gabriel Boric, que está encabezando el funeral que se está haciendo con grandes honores al expresidente. Y se pronunció también en un sentido muy parecido Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que dijo que remarcó el compromiso con nuestro país y con la democracia de Sebastián Piñera. Yo dije, ¡apa! Acá, ¿por qué tanto mensaje? ¿Por qué tanto remarcar una especie de legado democrático de este personaje que obviamente muchos lo compararon, por ejemplo, para que entendamos más o menos cómo era, se lo comparó mucho con Macri, tanto por sus políticas, por su perfil, porque era un empresario que devino en política, y también por algunos negocios un poco turbios. O a Macri con Piñera, ¿no? Porque claro, era ese juego. Consecutivos, digamos. Sí, lo que pasa es que Piñera había gobernado ya en 2010, entonces... por eso cuando ganó Macri, me acuerdo que se lo el comparaba. Piñera, claro, el Piñera argentino. Lo que me llamó la atención realmente fue algo que casi no salió en ningún lado, que es que en varios barrios de Chile no había lágrimas, sino que más bien había otra cosa. Desde manifestaciones en contra de Piñera hasta algunas protestas, porque quedaron algunas cosas pendientes. A ver, ¿de qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que empezó a demostrar este descontento de un sector ante una tragedia? Bueno, acá nos tenemos que ir porque Piñera es un personaje muy importante de la historia muy reciente de Chile. Recién lo decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de esto de las postas sanitarias, lo que fue el estallido social en ese país en 2019, en octubre del 2019, va a haber muchas cosas que se van a aparecer. Porque ¿cuándo comienza el estallido social? Con un aumento de transporte. El aumento de transporte, cuando los estudiantes secundarios, como lo llaman los pingüinos por su uniforme, empiezan a saltar molinetes y se hace muy popular podríamos decir una frase que es: no son 30 pesos, el aumento era de 30 pesos, son 30 años, y empieza a canalizar todo un descontento social con 30 años de un modelo económico chileno que básicamente es lo que dejó la dictadura de Augusto Pinochet, un neoliberalismo brutal. Bueno, ahí Piñera era presidente y tiene que decidir qué hace con esas protestas sociales. Bueno, básicamente lo que hizo fue reprimir. ¿Por qué hay cosas que son muy parecidas? Se habló mucho estos días con el tema de cómo el protocolo de Bullrich y cómo reprimió la policía o la gendarmería disparando a los ojos. Es algo que tranquilamente podríamos decir viene de Chile. ¿Por qué? En Chile, durante la represión a las protestas sociales, hubo 445 personas que quedaron con daños permanentes en la vista, producto de los disparos a los ojos. Esto es un relevamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un 66%, 269 casos de esos heridos son con armas de fuego. Así actuaba la represión contra el estallido social en Chile, que había ordenado Piñera, que Piñera seguía ordenando. De hecho, Piñera se mantuvo hasta el final de su mandato. Hay un caso muy emblemático que es el de Gustavo Gatica, que tenía 21 años cuando fue una marcha, que perdió la vista en los 2 ojos. Le dispararon a los 2 ojos. Hay algo que dijo él que me pareció que es muy interesante, porque dice: yo regalé mis ojos para que la gente despierte. Ese era el clima en Chile. Una persona que había perdido la vista, que igualmente seguía incitando, llamando a este levantamiento contra lo que en ese momento era el gobierno de Piñera. Profundamente democrático no parece. Un hombre que piensa en su país y en la democracia no parece Piñera, y ahí hay un juego en esto de cómo empiezan a actuar, cómo se empieza a intentar convertir a este personaje, que la verdad fue nefasto y que es
durante este periodo y que de hecho es uno de los que más reprimió. Hay que remontarse a la dictadura de Pinochet. Tranquilamente se podría haber mencionado esto, se podría decir, obviamente, yo no digo, hay una frase que dice, todo muerto se transforma en una persona buena, Sí. pero tranquilamente se puede mencionar esto porque es muy reciente y por ahí podemos no hablar de lo que fue las estafas financieras que hizo en Chile, por ejemplo, un gran negocio con el Banco de Talca, que en 1982 fue a la quiebra. Podemos hablar de otros negocios también con la timba financiera que son bastante oscuros. Podemos no mencionar todo esto, pero me parecía muy llamativo que líderes muy importantes de derecha y algunos de centroizquierda no hablen de su papel, del papel de Piñera, que se le esté haciendo grandes pompas en su funeral, mientras tanto en las calles de Chile sigue resonando el reclamo de justicia contra la impunidad. No, ahora qué hay que hacer. ¿No lo comparte? No. Vamos Finalizar, al, sí.